El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la cancha de tenis, el sonido de una pelota rebotando resonando rítmicamente contra el fondo de un cielo azul claro. Thomas y su esposa, María, habían estado jugando al tenis juntos desde sus primeros días de noviazgo. Era su afición compartida, una forma de relajarse y conectar. Sin embargo, últimamente, María había estado tomando sesiones de entrenamiento adicionales, supuestamente para mejorar su revés. A menudo bromeaba sobre cómo su entrenador, Adrián, era un trabajador milagroso en la cancha. Un miércoles, que normalmente era el día de trabajo largo de Thomas, decidió salir temprano, planeando sorprender a María con la cena después de su práctica. Cuando se acercó a las canchas apartadas de su exclusivo club del vecindario, la escena ante él no era lo que había imaginado. Allí, bajo el dorado resplandor del sol que se desvanecía, estaba Adrián, con su mano deslizándose audazmente debajo de la falda de tenis de María. La sorpresa lo dejó inmóvil. Incluso desde la distancia, podía ver el rubor de placer en el rostro de María, su risa mezclándose con el aire fresco, como si esta traición no fuera más que un juego ligero. Congelado, Thomas observó cómo María le daba una palmada juguetonamente a la mano de Adrián, pero su sonrisa, amplia y cómplice, contaba una historia diferente. No era solo la intimidad del gesto lo que destrozaba a Thomas, era el brillo inconfundible de emoción en los ojos de María, una mirada que pensaba estaba reservada solo para él. Después de un momento suspendido en incredulidad, Thomas avanzó, el sonido de la grava crujía ruidosamente en el silencio. María lo vio y su expresión se transformó de alegría a horror. «Tom. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo has estado?» «Suficiente», logró decir Thomas, aunque su voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. El incómodo silencio que siguió fue roto por Adrián, quien ajustó su gorra y ofreció una mano, fingiendo ignorar la gravedad del momento. «Thomas, qué bueno verte aquí. Solo estoy ayudando a María con algunas nuevas técnicas. Ella es una aprendiz rápida». Las palabras dolieron, cada sílaba era un eco burlón en los oídos de Thomas. Ignoró la mano de Adrián. «¿Puedo ver eso? Un entrenamiento muy práctico, ¿no?» El rostro de María era una mezcla de vergüenza y miedo. «Tom, puedo explicar». «No hay nada que explicar», la interrumpió Thomas con dureza, dándose la vuelta y alejándose, el sonido de María llamándolo mezclándose con el golpe de las pelotas de tenis de las canchas adyacentes. Esa noche, la casa se sentía más fría, más vacía. Thomas se sentó en la oscura sala de estar, repitiendo la escena una y otra vez. No era solo un romance pasajero, era una traición a todo lo que habían construido juntos. A medida que la noche se adentraba, también lo hacía su resolución. María había tomado su decisión y ahora él tomaría la suya. Las siguientes semanas fueron un torbellino de discusiones susurradas y puertas golpeadas. Se presentaron los papeles de divorcio, amigos mutuos tomaron partido. La venganza de Thomas no fue ruidosa o violenta, fue fría y calculada. Se aseguró de que la comunidad supiera de la infidelidad de María, observando cómo sus posiciones sociales, sus amistades, su mundo se desmoronaban. Cuando firmó el documento final de divorcio, Thomas sintió una victoria vacía. Había ganado el partido, pero el juego que habían jugado juntos ya había terminado hacía tiempo. María se mudó, su risa una vez brillante ahora solo un eco en los espacios vacíos de su hogar. A partir de ese día, las canchas de tenis solo eran un recordatorio de un amor que había sido, un juego jugado, un partido perdido y una vida alterada para siempre. Thomas pasa sus noches caminando de un lado a otro en su ahora demasiado silenciosa sala de estar, su mente corriendo más rápido que sus pasos. Las paredes, una vez adornadas con fotos de momentos más felices, parecen burlarse de él con recuerdos de la risa de María y la vida que compartieron. Cada rincón del hogar que construyeron juntos ahora se siente manchado con el eco de su traición. Han pasado 2 semanas desde que se alejó de las canchas de tenis, y con cada día, el dolor de la traición se agudiza en un dolor implacable. Sus amigos y colegas intentan ofrecer apoyo, pero sus palabras son vacías, incapaces de cerrar el abismo de su herida. En una fresca noche de jueves, Thomas se encuentra una vez más afuera del club, no por intención, sino por la gravedad de la ira no resuelta que lo atrae de regreso a la escena de su desamor. Observa a distancia mientras Adrián da lecciones en la misma cancha. Su presencia allí, tan tranquila, alimenta la determinación de Thomas. Cuando la lección de Adrián termina y el alumno se va, Thomas se adentra en la cancha, su enfoque silencioso pero decidido. Adrián, recogiendo pelotas de tenis, levanta la vista y se sorprende.
Tom. Esto es una sorpresa. ¿Quieres golpear algunas pelotas? El intento de Adrián de ser amistoso irrita los nervios de Thomas. No, Adrián. No estoy aquí para jugar. Thomas se acerca, su voz baja y amenazante. ¿Sabías que ella era mi esposa? Y aún así, tú. Adrián levanta las manos, un escudo débil contra la acusación. Mira, amigo, lo siento. Nunca debió llegar tan lejos. Simplemente, sucedió. ¿Sucedió simplemente? Thomas ríe, un sonido áspero que rebota en las paredes de la cancha. ¿Crees que arruinar un matrimonio sucede así? ¿Crees que esto es algún tipo de accidente? La mirada de Adrián se desvía, incapaz de enfrentar los ojos ardientes de Thomas. No quise lastimar a nadie. Pensé. No pensaste, Adrián. Ese es el problema. No pensaste en mí, en las consecuencias. Simplemente hiciste lo que quisiste. La ira de Thomas hierve, sus palabras cortando el aire frío. Pero las acciones tienen consecuencias. Y ahora vas a aprender sobre ellas. Adrián retrocede, su confianza anterior desvaneciéndose a medida que siente la seriedad en el tono de Thomas. ¿Qué estás diciendo, Tom? ¿Qué estás planeando? Nada ilegal, dice Thomas, su voz fría como el acero. Pero me aseguraré de que todos sepan qué tipo de hombre eres. El club, tus clientes. Vamos a ver cómo sobrevive tu negocio a la verdad. Adrián traga, su rostro palideciendo. No lo harías. Lo haría. Y lo haré. Thomas se da la vuelta para irse, sus palabras de despedida son una promesa escalofriante. Has hecho tu cama, Adrián. Ahora acuéstate en ella. Mientras Thomas se aleja, el peso de sus palabras queda pesado en el aire. No siente el triunfo que había imaginado. En cambio, hay una victoria vacía al poner en marcha las ruedas de la retribución, un acto necesario para salvar su dignidad, si no su corazón. Conduciendo a casa, los pensamientos de Thomas vagan hacia María. El dolor de su traición se mezcla con un atisbo de tristeza por lo que habían perdido. Pero el tiempo para el luto ha pasado. Ahora es el momento de actuar, de reconstruir desde las cenizas de su confianza destrozada. En casa, se sienta frente a su computadora, sus dedos listos sobre el teclado. Con cada clic, redacta el correo electrónico que expondrá la aventura a la junta del club. Solo duda un momento antes de presionar enviar. Está hecho. No hay vuelta atrás. A medida que la noche se profundiza, Thomas se da cuenta de que esto es solo el comienzo. El camino de la venganza es largo y está listo para recorrerlo hasta el final. La intriga de lo que está por venir promete más revelaciones y desafíos, pero Thomas está decidido. Recuperará su vida, pieza por pieza rota. A la mañana siguiente, el aire es fresco con la llegada del otoño y Thomas siente el cambio no solo en el clima, sino dentro de sí mismo. Sus acciones de la noche anterior lo sobrellevan como la neblina fría que cubre las primeras horas. Sabe que su correo electrónico a la junta del club ha encendido la mecha de un escándalo que pronto explotará. Espera, un nudo apretado de anticipación y temor se ajusta en su estómago. No tarda mucho. A media mañana, su teléfono vibra sin cesar. Llamadas y mensajes inundan su dispositivo, una mezcla de apoyo y condena. Thomas los revisa, su resolución endureciéndose con cada deslizamiento. Entre la avalancha, un mensaje destaca, es de María. Su nombre en la pantalla le da un sobresalto, un recordatorio doloroso de su traición. Duda un momento antes de abrirlo. Tom, necesitamos hablar. Por favor. Es importante. Su primer impulso es borrar el mensaje, cortar toda comunicación. Pero la curiosidad y un dolor persistente por el cierre mantienen su dedo inmóvil. Escribe una respuesta corta, fijando un lugar y una hora. Un café público en el centro, terreno neutral. No le permitirá la comodidad de una reconciliación privada. El café está lleno con la multitud del mediodía cuando María llega. Ella lo ve de inmediato, sus ojos buscando su rostro en busca de signos del hombre que una vez conoció. Thomas mira hacia arriba, su expresión es imperturbable. María toma asiento frente a él, sus manos retorciendo nerviosamente una servilleta. Tom, lamento mucho que lo hayas descubierto así. Nunca quise lastimarte. La voz de Thomas es firme, su ira una combustión controlada. Pero lo hiciste, María. Me lastimaste. ¿Por qué?
María suspira, una lágrima escapando por su mejilla. Estaba sola, Tom. Siempre estabas trabajando, nunca pasábamos tiempo como antes. Adrián estaba ahí, y simplemente se sentía bien ser notada. El corazón de Thomas se aprieta ante sus palabras, pero su voz permanece firme. Sentirse solo no es una excusa para la traición. Lo sé, susurra. Sé que cometí un terrible error. Y lo lamentaré para siempre. ¿Qué vas a hacer ahora? Thomas se reclina, sus ojos fríos. Ya he comenzado. El club lo sabe. Todos lo sabrán. Es lo justo, ¿no? Para que todos vean quién eres realmente. El rostro de María se descompone, su compostura rompiéndose. Tom, por favor, no hay una manera en que podamos. No hay nosotros, ya, María. Te aseguraste de eso. Se sientan en silencio, la distancia entre ellos más profunda que nunca. Finalmente, María se levanta, su figura desinflada, su espíritu roto. Realmente lo siento, Tom. Él la observa alejarse, sus hombros encorvados, una sombra de la mujer vibrante que una vez fue. Pero no hay satisfacción en su derrota, solo una victoria vacía. Thomas pasa el resto del día en un estado de aturdimiento. Sus acciones han puesto en marcha una cadena de eventos que no se pueden deshacer. Recibe una llamada del presidente del club más tarde esa tarde, informándole que Adrián ha sido suspendido mientras se lleva a cabo una investigación. La realidad de su influencia lo golpea con fuerza. Ha utilizado su dolor como un arma, y ahora debe vivir con las consecuencias. Esa noche, mientras yace en la cama mirando al techo, Thomas se pregunta sobre el costo de su venganza. Ha comenzado a deshacer los hilos de la vida de María, pero ¿a qué costo para su propia alma? El camino por delante es incierto, el objetivo final turbio. A medida que se hunde en un sueño inquieto, se da cuenta de que el viaje de la retribución está lejos de haber terminado. La intriga de lo que está por venir promete más giros y vueltas, pero Thomas ahora está inseguro de si la revelación final le traerá paz o más agitación. A medida que el otoño se profundiza, los árboles que bordean las calles del vecindario de Thomas desprenden sus hojas en una cascada de fuego, reflejando el camino de tierra quemada de su venganza. Los días se han acortado, y con ellos, las sombras en el corazón de Thomas se han alargado, oscureciéndose con el peso de sus acciones. La carrera de Adrián está ahora en ruinas, y María se ha convertido en una paria en sus círculos sociales. Las acciones decisivas de Thomas han dejado sus vidas destrozadas, sin embargo, la sensación vacía dentro de él solo crece. Una fría noche, Thomas se sienta solo en su estudio débilmente iluminado, el silencio opresivo, roto solo por el suave tic-tac del reloj. Repasa los últimos mensajes y correos electrónicos, más consecuencias de sus revelaciones, más personas eligiendo bandos. Su teléfono vibra, un número desconocido parpadeando en la pantalla. La curiosidad lo impulsa a contestar. ¿Señor Thomas? Soy el detective Larsen. Estoy llamando sobre Adrián Turner. Ha habido un incidente. Thomas se tensa, su voz apretada. ¿Qué tipo de incidente? Parece ser un suicidio, señor. Fue encontrado en su apartamento esta mañana. La noticia golpea a Thomas como un golpe físico. A pesar de su ira y dolor, la realidad de un final tan trágico lo sacude hasta lo más profundo. La culpa fluye por sus venas, fría e implacable. ¿Por qué me dices esto?, logra preguntar Thomas, su voz ronca. Tu nombre salió en nuestra investigación inicial. El señor Turner dejó una nota mencionando algunos problemas personales, vinculados a los recientes eventos en el club de tenis. Thomas cuelga el teléfono, su mano temblando. La habitación gira a su alrededor mientras se da cuenta de la magnitud completa de su venganza. Quería hacer que Adrián pagara, que sintiera una fracción del dolor que había infligido. Pero no esto. Nunca esto. Los días se convierten en semanas, y el peso de la muerte de Adrián proyecta una larga sombra sobre Thomas. Asiste al funeral, un observador silencioso en la parte de atrás, observando cómo la familia de Adrián llora una vida trágicamente cortada. Nadie conoce su papel en el desenlace de la vida de Adrián, pero la carga de su secreto es una pesada cadena alrededor de su cuello. Una fría noche, Thomas se encuentra afuera del nuevo apartamento de María, la necesidad de verla, de explicarse, abrumadora. La observa desde la calle mientras regresa a casa, sus pasos lentos y cansados. Reuniendo su valor, cruza la calle y la llama. María.
Ella se vuelve, su rostro pálido, sus ojos anchos de sorpresa. Tom. ¿Qué haces aquí? Oí sobre Adrián, comienza, las palabras pesadas en su lengua. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Lo siento, llegaran tan lejos. Su expresión imperturbable. ¿Lo sientes? ¿Tienes idea de lo que tu venganza ha hecho? No solo a mí o a Adrián, sino a todos a nuestro alrededor. Dejaste que tu dolor te consumiera, Tom, y destruyó todo. Thomas extiende la mano, su voz desesperada. María, yo. No, Tom. María retrocede, su voz quebrándose. Es demasiado tarde. Lo hecho está. Elegiste tu camino. Con esas palabras finales, se da la vuelta y se aleja, desapareciendo en el edificio. Thomas se queda allí, el frío mordiendo a través de su abrigo, su corazón pesado. Regresa a casa, las calles vacías y silenciosas a su alrededor. La realización de que su búsqueda de venganza ha llevado a nada más que tragedia y aislamiento es una amarga píldora que tragar. Ha perdido a su esposa, contribuido a la muerte de un hombre, y en su búsqueda de retribución, se ha perdido a sí mismo. De vuelta en su hogar, Thomas se sienta en la oscuridad, el tic-tac del reloj ahora un sombrío recordatorio del paso del tiempo. Sabe que el dolor de la traición puede que nunca lo deje del todo, pero el costo de su venganza ha sido demasiado alto. Se resuelve a vivir el resto de sus días cargando el peso de sus acciones, una figura solitaria marcada por las consecuencias de una venganza demasiado cruel, demasiado traicionera y, en última instancia, demasiado despiadada.